Te doy gracias por un nuevo amanecer. Te doy gracias por mi vida. Es hermoso poder volver a respirar y saber que tú me amas. Te doy gracias por devolverme a mí la vida. Ayer estuve muerto, pero la mano de Jesús me levantó y mi cuerpo restauró. Y es que tu amor no tiene fin. Tú cuidas de mí, mi buen Jesús. Conmigo estás, no temeré, en ti confiaré. Tú siempre eres fiel. Bienvenidos a su emisora Un Encuentro con Jesús, un espacio de aprendizaje y crecimiento espiritual. A continuación, te invitamos a que escuches la meditación de la Palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor Andradis Peña. Esperamos que puedas encontrar consuelo y sabiduría, así como la inspiración necesaria para nuestra vida espiritual. Es un momento propicio para reflexionar sobre nuestro caminar, fortalecer nuestra fe y profundizar en la salvación de nuestra alma. Con nosotros el pastor Andradis Peña. Primera Samuel capítulo 15 del verso 1. El texto o el título que tiene esto se dice: Saúl desobedece y es desechado. Entonces hay una consecuencia por la desobediencia. Entonces hoy la invitación es que seamos obedientes, ¿cierto? Ok, listo. Primera Samuel capítulo 15 dice el verso 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ok, aquí ya sabemos, y lo veíamos en el domingo pasado, que todo acto trae consecuencias. Y cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, hubo un pueblo que se opuso en el camino de Israel. Y ese pueblo se llama el pueblo de Amalec. Y en el verso 3 dice, y dice en el verso 2 que Jehová iba a castigar a ese pueblo por haberse atravesado en el camino de Israel. Por eso también vemos aquí, y si lo trasladamos al mundo de hoy, no seamos nunca obstáculo nosotros de alguna persona que siga los caminos del Señor. No seamos obstáculo. Al contrario, ayudémoslo a seguir en los caminos de Dios. Al contrario, abracémoslo y vámonos con él. Y ya van a ver por qué. Porque todo acto, como les digo, trae consecuencias. Amalec no dejó pasar al pueblo de Israel. No lo quería dejar pasar. Dice el verso 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los niños de pechos, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo. Acabe con Amalec. ¿Pero por qué? Porque ellos hicieron algo mal. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. El pueblo era grandísimo. Y vinieron, y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: habitaba un pueblo con Amalec, y ese pueblo se llamaba los ceneos. Y vamos a ver que la misericordia o la consideración nomás hasta dónde te puede llevar
con el Señor. Dice la palabra de Dios y dijo Saúl a los eneos: idos, apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Ya Saúl iba contra Amalec por orden del Señor. Pero dentro de ese pueblo estaban los eneos y Dios siempre tiene misericordia de aquellos que son inocentes. Entonces es cuando Saúl les dice a los eneos: salgan de ahí, no se queden con ellos, porque voy a destruir a todo el pueblo de Amalec. Y dice la palabra de Dios: porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron de los eneos, de entre ellos de los hijos de Amalec. Por solo tener misericordia a los eneos, porque no fue que los defendieran, porque dice la palabra de Dios que por solo tener misericordia del pueblo de Israel cuando venía saliendo de Egipto, por solo tener misericordia de él, Dios no destruyó a los eneos. ¿Y qué hicieron los eneos acá? Obedecieron y se apartaron de los hijos de Amalec. Salvaron su vida. Número 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gat, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Notemos esta primera parte que vemos acá. Y tomó vivo a Gat, rey de Amalec. ¿Y qué le dijo el Señor a Saúl? Ve y acaba con todos. Si tenía ¿quién era el rey de Amalec? Era Gat. Y muy seguramente por orden de él fue que impidieron que los israelitas se obstruyeron en el camino. Y eso le contó ante el Señor como pecado. Pero ¿quién fue el que dio una orden? Una sola persona mínimo. Y todos los demás siguieron la orden de él. Entonces, qué importante que los que nos dirigen a nosotros tengamos verdaderamente la dirección de Dios o la sabiduría de Dios para poder dirigir al pueblo. Porque por la decisión de pronto de este rey murieron niños, murieron mujeres, de pronto muchos inocentes. Y esto es lo que yo quiero que vengo enfocando desde el domingo pasado. El pecado destruye y mata. Y por uno que esté cometiendo el pecado, se lleva a todo el pueblo por delante, se lleva a toda su casa por delante. Entonces, dice que la Biblia que tomó vivo a Gat, rey de Amalec. Ahí estuvo el problema de Saúl. No obedeció lo que le dijo el Señor. Verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gat, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, entonces eso sí lo despreciaron y lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Dios ya sabía qué era lo que había sucedido por allá. Pero sin embargo, al profeta Samuel llega Dios y le habla. Y le dice el Señor: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Mira cómo una desobediencia que uno dice es muy pequeña. Cogieron lo gordo, tendrían una buena intención de tenerlo gordo de pronto para repartirlo entre el pueblo de Israel y que tuvieran mejores ganados, no sé, tuvieron sus buenas intenciones, digo yo, pero desobedecieron a Dios. Y por haber desobedecido a Dios, mira hasta dónde llega el Señor con ellos, porque inmediatamente el Señor dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y lo que sigue diciendo: porque se ha vuelto contra mí por una desobediencia. El que desobedece al Señor se vuelve en contra del Señor. Si el Señor dice: sigan mis pasos, sigan mis caminos, sigan mi palabra, y nosotros no lo hacemos, le estamos la espalda al Señor, lo estamos dejando a un lado a Él, nos estamos volviendo en contra de Él. Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl,
porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, se acongojó y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel intercediendo por Saúl. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Interceder nosotros por nuestra familia, pero interceder al Señor por aquellas personas que nos dirigen. Que Dios dé sabiduría, que Dios dé entendimiento, porque la decisión de una persona puede arrastrar a todo el resto de las personas. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Saúl le dijo a Samuel: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra del Señor. Yo he cumplido la palabra del Señor. He aquí que fui y acabé con todos los amalecitas y vengo feliz y contento porque yo he cumplido la palabra del Señor. Creyó que estaba haciendo bien Saúl, perdón. Y creía que como venía él, todo iba a estar perfecto. Pero entonces, el verso 14 dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de oveja y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Venía un montón de vacas y ovejas, las mejores, las gordas, porque dice que cogieron las gordas y lo que no servía todo lo mataron. Y Samuel escuchó y vio que venía toda esa multitud de animales. Y Saúl respondió: son de Amalec, los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Mira lo que dice aquí Saúl. Si le prestamos atención, él se descarga y dice: Saúl respondió: de Amalec los han traído. No dice lo hemos traído, sino los han traído. O sea que hay alguien más involucrado en esta desobediencia. Y aquí lo dice Saúl: porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¡Ay, qué buena intención! Trajeron todas las vacas, las más gordas, lo más bonito, y todo se lo pusieron, lo trajeron con una intención muy noble y muy bonita. Y era de sacrificarlas a Jehová tu Dios, dice la palabra del Señor. Pero lo demás sí lo destruimos. Ahí sí se involucró nuevamente Saúl. Como quien dice, el pueblo fue el que ordenó que no sacrificaran los animales gordos ni las ovejas, sino que los lleváramos para dárselo al Señor. El Señor nunca recibe una ofrenda o un sacrificio que ya fue sacrificado a otras personas. Dios no recibe la ofrenda ni el sacrificio de ningún pecador. Nuestro Dios es un Dios santo y a Dios se le debe dar lo mejor, con santidad a Dios. Así que no te molestes en traer pecado a tu vida y tú darle una alabanza a Dios, porque Dios no te la va a recibir. Mira cómo andamos cada uno de nosotros. Y seamos sabios e inteligentes, que a Dios se le dé dar lo mejor. Que la alabanza que sale, que sea nuestro corazón, pero que sea limpia, que no sea sacrificada a un pecado. Porque estamos acostumbrados muchas veces a ir y pecar y venir y arrodillarnos y pedirle al Señor y darle una alabanza. Y uno cree que eso agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. O porque aquí está Dios por medio de Samuel diciéndole a Saúl: has cometido un error. Verso 16 dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Samuel le va a decir lo que Jehová le dijo. Verso 17. Y dijo Samuel:
aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Saúl no era nadie, era pequeño, no era nadie, y Dios lo convirtió en un rey, y en un rey poderoso, el rey del pueblo de Israel. Siendo tan pequeño, Dios lo convirtió. Ahora, eso es otra cosa que nosotros no valoramos. Siendo nosotros aquello vil y menospreciado del mundo, nos sacó de allá el Señor y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y nosotros no valoramos eso. Medio tenemos oportunidad de pecar y de una vez pecamos. ¿Y qué sacrificio es el que realmente le estamos ofreciendo al Señor? Entonces a veces tenemos que meditar, parar un momento y meditar quién era yo y de dónde me ha sacado el Señor y dónde me ha puesto. Reconocer verdaderamente lo que Dios ha hecho en nosotros. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek. Entonces algo había hecho Amalek para que Dios los destruyera, porque muchos dicen: no, es que es el Dios antiguo de la antigüedad, Jehová se la pasaba matando a todo el mundo y mataba a muchas gentes. Pero Dios siempre, Él no es injusto. Él siempre advierte: el que comete el pecado es el hombre. Por eso la palabra de Dios dice que el que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Y si Dios destruyó a Amalek, aquí lo dice la palabra de Dios, ¿por qué lo hizo? Porque ya sabía que en Amalek había pecado. Dice la palabra de Dios: y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. A veces nosotros la guerra la emprendemos contra el Señor y no contra nuestras pasiones, contra todo aquello que nos ata al mundo. Nos vamos más en contra del Señor. No, es que Dios no me respondió, es que Dios no me ayudó. Y nos vamos más a favor del mundo. No, yo mejor me vuelvo al mundo porque de que no me ha servido de nada, no he cambiado. El que ha fallado soy yo. No he reconocido verdaderamente el Dios grande y potente que tenemos nosotros. Porque, dice el verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Se empezó a justificar Saúl. No, yo no he hecho eso. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Trajo animales que no debía traer. Trajo al rey de Agag vivo que no debía traer. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. Desobedeció. Y él creía que lo estaba haciendo bien. Yo fui y hice bien mi trabajo. Mira, Samuel, ¿cómo me vas a decir si yo fui y cumplí la misión? Sí, cumpliste la misión, pero desobedeciste a Dios. Así que todo aquello que hiciste tan bonito y tan bien hecho, lo destruiste por una desobediencia. Y el verso 21 dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Fue el pueblo entonces el que tomó la decisión. Y Saúl no tuvo los pantalones para decir: alto ahí, Dios nos ordenó que no hiciéramos eso. Pasa también, como lo decía el domingo, en nuestros hogares. No tenemos los pantalones de decir: alto con el pecado, aquí no entra esto. Dios no nos ha dicho que vivamos en pecado, ni que acolitemos el pecado, ni que estemos nosotros en el pecado. Por más buenas intenciones que se tengan de tener a las personas ahí como contentas, tranquilas, por más buenas intenciones, las buenas intenciones muchas veces no nos llevan a ningún lado positivo. Entonces, vemos acá en el verso 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que obedezcas la palabra de Jehová? Eso es algo que nosotros debemos meditar. Yo puedo venir y ofrecerle muchos sacrificios a Dios, y lo puedo estar haciendo
no con mi conciencia tranquila, con mi carne en pecado, y lo puedo estar haciendo. Y dice la palabra de Dios, ¿se complace Jehová de eso? De que uno le traiga ese holocausto al Señor. ¿Se complace Jehová de eso? Y que no obedezcas la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Así que no te mates cuando estés en pecado. Ay, Señor, ayúdame. No. Obedezca la palabra del Señor. Si tú obedeces la palabra del Señor, ¿qué es obedecer la palabra del Señor? Por hacer lo que Dios ordenó en su palabra. Son tantas cosas, y que lo hemos predicado durante ya más de 2 años que llevamos en un ministerio, en un encuentro con eso. Llevamos mucho predicando la palabra del Señor sobre lo que debemos hacer. Y 2 años, y muchos de los que están con nosotros no han tomado ninguna decisión. Porque quieren seguir pecando. Quieren seguir su vida porque les parece bien así. Pero el tiempo se corta. El tiempo se acaba. Todo tiene un inicio, pero todo también tiene un fin. Y por más buenas intenciones, ay, yo voy allá, yo me reúno con los hermanos, alabo a Dios, glorifico a Dios. Pero ojo, porque te puede llevar una sorpresa cuando Cristo venga y levante su iglesia. ¿Por qué? Porque no has sido obediente a Dios en todo. No es lo que yo crea que está bien. Yo no le hago mal a nadie. Yo no robo. Mucho menos voy a matar a nadie. Yo soy misericordioso con aquel que necesita y le doy. Pero eso no te hace salvo. Hay algo más que tú debes hacer, y es obedecer la palabra de Dios. Verso 22. Ya lo habíamos leído. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ay, a aquellos que les gusta que vayan y que les adivinen todo, mejor dicho. La adivinación es pecado. Aquellos que nos gusta que, mejor dicho, vámonos a que nos den profecía, a ver qué nos van a decir hoy. Esperan a ver qué reciben, a ver qué les adivinan. Y preciso le dieron en el clavo ahí. Le dieron algo. Uy, sí, eso es lo que me está pasando a mí. Uy, sí, me arrepiento. Lo haces por una adivinación, eso no prospera. Eso al tiempo se cae. Te dura 3 días, 1 día y se cae. Pero lo que viene de Dios viene perfecto y viene por toda la eternidad. La adivinación es pecado. La rebelión es pecado. Rebelarse uno contra el Señor. Y como ídolos e idólatras, la obstinación. La obstinación es pecado. Tercos, amor, tercos. Eso es pecado. Porque por su terquedad, por estar ahí pegado al muñeco de madera, o rezando a quien no debe, son tercos. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de esta palabra del Señor. Y se vuelven tercos y no permiten que nadie les hable ni les diga nada. Eso es pecado. Eso es desobediencia a Dios. Porque más la idolatría es una desobediencia 100% a Dios, cuando Dios ha dicho que Él no a nadie, a ninguno da la gloria. Y usted dándole la gloria a un muñeco, dándole la gloria a la Virgen María cuando ella está, déjenla tranquila ya muertica, déjenla tranquila. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que resucitar a una persona que está tranquila descansando? Y dice la palabra del Señor que todo esto es pecado. Entonces, la obstinación es pecado. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Ah, ok. ¿Tú crees que estás haciendo las cosas bien? Puede que estés desechando la palabra del Señor. ¿Ya está ahí? ¿Bien? No, hay algo peor. Dios también te desecha a ti. Por cuanto tú deseches al Señor, el Señor más te desecha a ti. Entonces ahí es cuando vamos a clamar al Señor. No nos oye. ¿Por qué? Porque no estás siendo obediente a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay pecado en tu vida. ¿Cómo un hombre pecador se puede arrodillar y decirle al Señor? Si se arrodilla, pedirle perdón al Señor. Pero si lo hace a pedirle al Señor perdón, está bien. Pero si a pedirle cosas porque necesita algo estando en pecado, no pierdas el tiempo.
Dice el verso 25. Entonces, 24, perdón. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Aquí hay algo importante. Y lo veíamos el domingo pasado. David reconoció. Aquí también Samuel reconoce: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Otra vez justificándose Saúl. No, es que yo le tenía miedo al pueblo y por eso yo obedecía a ellos. Pero el Señor, mire que aquí no le está reclamando al pueblo, le está reclamando es al mismo Saúl. Cuando Dios nos llame a cuentas a nosotros, no va a coger a aquellos que estén debajo tuyo, no, te coges a ti, porque a ti te puso Dios por cabeza. Y tú tienes que darle cuenta al Señor de todo lo que hagan los demás. Si ya no lo obedecen, pero tú en tu casa, lo que decíamos el domingo, debes permanecer con tus reglas claras. Ser firme, obediente a la voz del Señor, a la palabra del Señor. Aquí vemos que no le está, aquí era que entonces Samuel hubiera llamado a todo el pueblo: por cuanto ustedes desobedecieron la voz del Señor, Dios los castiga a todos. No, castigó a uno solo. Y ese se llama Saúl, que fue al que él nombró rey. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, sigue reconociendo su pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ahora invita en su pecado, a pesar de que pecó y se arrepintió. Ahora quiere que Samuel lo acompañe. Pero Samuel le dice, respondió a Saúl: no volveré contigo, porque tú desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Era que Samuel inmediatamente hubiera hecho: sí, está bien, ya lo voy a arrepentir, me voy con él. No, uno tener claro, tiene que uno tener claro lo que es la palabra del Señor. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y hasta que una persona no dé frutos, uno se mantiene distante, porque el diablo es engañador. Yo me acuerdo una vez que estábamos expulsando, por la misericordia de Dios nos dio gracia, expulsando un demonio de una persona. Y esta persona, hubo un momento en que empezó a leer la Biblia, empezó a alabar a Dios con todos nosotros. Cuando llega el Espíritu y se le manifiesta, le dice: hoy los engañé. Y nosotros creíamos que ya había sido liberada la persona. Satanás es un diablo de mentira, es engañador. Samuel tenía que ver que verdaderamente Saúl sí se hubiera arrepentido. Y cuando se arrepiente una persona, cuando vuelve e insiste: sí, perdóname, Señor, límpiame, Señor. Pero eso que con 5 lagrimitas: Señor, perdóname, ya me siento libre. No, eso no, con el Señor no es así. Si uno comete pecado con el Señor, clávese de rodilla, y no una vez, muchas veces, para lograr nuevamente alcanzar la misericordia del Señor. Y mira que Samuel dijo: no volveré contigo, porque tú desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. ¿Perdió ya Saúl? Claro que sí, ya empezó a perder. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta del manto y este se rasgó. Samuel se iba a ir y Saúl inmediatamente agarró el manto de Samuel. Y por haberlo agarrado tan duro, ese manto se rasgó. Entonces Samuel dijo: Jehová ha rasgado hoy el reino de ti, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Retén lo que tienes, lo vengo diciendo ya de rato, para que ninguno tome tu corona. Si tú desprecias tu corona, habrá otro que viene y la toma. No es que usted la tenga atesorada hasta que, mejor dicho, usted muere y esté ya con el Señor. No. La Biblia dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El verso 29 dice: además, el que es la gloria de Israel, no mentirá. O sea, nuestro Dios no miente, ni se arrepentirá, porque no es un hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado. Reconoció nuevamente Saúl.
Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ya lo vemos mucho más arrepentido a Saúl. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: tráeme a Agag, rey de Amalec. Aquello que no fue capaz de hacer Saúl, la orden que realmente ordenó el Señor y que Saúl no fue capaz de realizarla, le tocó a alguien hacerla. Y ese que la hizo fue Samuel. Después dijo Samuel: tráeme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él, dizque alegre. ¿Cómo es posible que Agag, siendo rey de Amalec, mataron a toda su gente, sus niños, destruyeron todo, se acabó todo, y dice que Agag vino alegre ante Samuel? Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, como quien dice, ya me libré de la muerte, ya pasó todo. Un dirigente de esos que no tiene dolor por su pueblo, pensó que iba a vivir. Pues no. Y Samuel dijo: como tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu padre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Era lo que tenía que haber hecho Samuel desde mucho antes, y no traer ese problema hasta la casa de Israel. Hay que tener cuidado que Dios guarde nuestra nación, porque cualquiera que es tropiezo al pueblo de Israel trae consecuencias, y consecuencias graves, de muerte de un pueblo. Ahora vemos nosotros muchas veces acá que este señor que gobierna este país, antes en contra de Israel. Que Dios tenga misericordia de él, pero que Dios nos guarde a todos nosotros, porque por culpa de alguien nosotros diríamos no tenemos la culpa. Dios es un Dios misericordioso y un Dios justo, pero que este señor no se arrastre a mucha gente como ha sucedido. Hay que tener cuidado con el pueblo de Israel. Todo aquel que ha maldecido al pueblo de Israel, hasta la muerte, casi que todos han muerto. La muerte es inminente ante ellos. Y una muerte sin arrepentimiento, una muerte sin perdón de Dios, una muerte sin salvación para su vida. Porque ese es el pueblo escogido de Dios y no hay nada que hacer. Todo aquel que se meta en contra de ese pueblo va a tener inconvenientes. Amalek se atravesó en el camino de Israel. Y mira la muerte tan difícil que tuvo. Y no solo del dirigente, sino de todos. Que Dios nos guarde, porque nosotros sí amamos al pueblo de Israel. Y este personaje no me representa a mí. Que haga sus cosas allá como él quiere, pero yo amo al pueblo de Israel, porque es el pueblo del Señor. Y dice la palabra de Dios: se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Por más buenas intenciones que nosotros tengamos acerca de lo que hacemos al Señor, todo lo que hagamos debemos hacerlo en obediencia plena a su palabra. Cuando tú te acerques a Dios, acércate con un corazón limpio, sin pecado. Y si no lo tienes, es hora de arrepentirnos y decirle: Señor, hazme un verdadero hijo tuyo. Señor, hazme un verdadero adorador. Cambia mi corazón, cambia mi vida. Y aleja todo aquello que dañe tu vida y tu corazón. Aleja a todos aquellos que en un momento dado pueden cambiar tu vida espiritual. Por esa desobediencia, Saúl fue atormentado por un espíritu. Y era un espíritu de parte de Dios. Eso luego se nos explica.
Porque ustedes van a decir, ¿cómo así? Dios envió un espíritu para atormentar a la gente. Uy, entonces Dios es malo. No, luego les explico eso porque el tiempo ha pasado. Dijimos 1 hora, llevamos 1 hora y 4 minuticos, ya me pasé 4 minuticos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a decirle al Señor que Él cambie en nosotros lo que realmente merecemos cambiar. Pero no, o sea, casi que no decirle al Señor que Él cambie en nosotros, no. Que yo pueda cambiar. Porque esto soy yo el que decido. Yo soy el que tomo las decisiones. Que Dios me ayude en poder lograr aquello que yo deseo cambiar. ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitas desechar? ¿Qué está obstruyendo tu salvación? ¿Qué está obstruyendo la comunión con Dios? ¿Por qué pasan alabanzas y alabanzas y usted como una piedra y no siente nada? Hombre, es que nada, no lo conmueve nada, ni una pequeña pizquita de lágrima en sus ojos llega. ¿Qué pasa con usted? ¿Qué hay en su mente y en su corazón que no le permite tener una comunión con Dios? ¿Qué estás albergando en tu casa? Que no te deja ser libre. Tú lo sabes. En el nombre de Jesús le digo, deséchalo ahora mismo de tu vida y de tu corazón. Porque no estás haciendo nada. Arrepiéntete, vuélvete a Dios. ¿Quieres que tu hogar funcione? ¿Quieres tener tranquilidad en tu casa? ¿Quieres ser feliz? Pero tú eres el que tienes que cambiar. Yo esta semana, ya confieso, no sé qué me pasó, pero estaba como con mucho estrés, me amargaba por todo. Y mi esposa hasta me hizo el reclamo. Que no sepa, porque no sé qué, creo que está en una clase y no me está escuchando. Pero me hizo el reclamo. Y yo me ponía a pensar, oiga, sí, pero ¿por qué estoy así? ¿Qué está pasando conmigo? A veces uno tiene que frenar y parar y mirar a qué está ocurriendo con nosotros. ¿Por qué los comportamientos tan extraños? Contestamos feo. No podemos que alguien nos diga algo porque, mejor dicho, todo se acabó, nada funciona, mejor dicho, el acabose total para uno. Así le llega a uno momentos. Pero no, uno tiene que destruir eso en el nombre de Jesús. Gracias a Dios mi esposa es una mujer de mucha sabiduría y me tiene paciencia y me hizo caer en cuenta. ¿Por qué contestas feo? Y yo no estoy contestando feo. Estás contestando feo. Entonces analíceme. Me empecé a analizar por qué estoy así. Y traté de justificarme por qué estaba así. Pero no, uno tiene que ir más a fondo. Nadie puede quitar la comunión de Dios contigo. Nadie ni nada. Tener a Dios es lo más hermoso. Decirle, Señor, vea, te abrazo, te amo, Señor. No darle pensamientos a ninguna otra cosa para que inquiete nuestra vida. Analicemos, frene, pare un momento, no sigas tu camino, pare un momento, pare. Porque si paras te vas a analizar y vas a dar cuenta realmente qué estaba quitando tu felicidad. Pero que el Señor Jesús nos ayude para que de hoy en adelante sigamos creciendo cada día en el Señor. Hay algo que nos aleja del Señor. Hoy lo vimos, desobediencia. Y si nosotros lo desechamos a Él, Él nos desechará a nosotros también. No es bueno estar desechados de parte de Dios. Es bueno estar como el apóstol Juan, recostado en su pecho, agarrado de Él, amando al Señor. Unos minutos de reflexión con nuestro pastor Andradis Peña. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos tu emisora favorita, Un Encuentro con Jesús.